Hoy intentaremos responder a una pregunta curiosa y al mismo tiempo intrigante. ¿Por qué la segunda economía más grande de América Latina, que también figura entre las mayores economías del mundo, no tiene cazas supersónicos en su arsenal militar? Un país con el peso geopolítico y la importancia de México prácticamente no tiene una fuerza aérea de combate relevante, si se puede decir así. Lo que existe hoy en día son unos pocos F-5 extremadamente antiguos y obsoletos, muchos de los cuales ya no están en condiciones de volar. Y esa no es la única señal de limitación militar. El país tampoco opera tanques pesados de ataque y mantiene una estructura terrestre mucho más ligera, basada principalmente en vehículos sobre ruedas. Pero en este video nos centraremos en el poder aéreo. En otro momento podremos explorar mejor esta cuestión de los blindados. Entonces, ¿por qué existe esta situación? Y lo que es más importante, ¿cuáles son las consecuencias para la defensa del espacio aéreo mexicano? A lo largo del video veremos que la ausencia de cazas supersónicos es solo una parte de un conjunto de retos mucho más complejos y nada fáciles de resolver. Antes de continuar, vale la pena señalar que no soy un experto militar, sino un entusiasta que siempre busca basar el contenido en fuentes públicas. Si te gusta este tipo de análisis, considera suscribirte al canal, ya que esto ayuda mucho al crecimiento del contenido. Y si tienes información o puntos de vista que añadir, déjalos en los comentarios. Para comprender por qué México opera hoy sin cazas supersónicos, es necesario volver a las raíces de la Fuerza Aérea Mexicana, FAM, y sobre todo al contexto político-militar que condicionó su evolución durante más de un siglo. La FAM es la rama aérea de las Fuerzas Armadas Mexicanas, componente del Ejército Mexicano y supervisada por la Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA. Su objetivo es defender la integridad, la independencia y la soberanía de México, con tareas auxiliares que incluyen la seguridad interior, las obras públicas y la gestión de desastres naturales. Esta subordinación orgánica al ejército, a diferencia de la mayoría de las fuerzas aéreas del mundo que gozan de autonomía institucional, ha sido un factor determinante en la configuración de sus capacidades y en la asignación presupuestaria. Me parece que aquí reside una de las claves estructurales menos comprendidas del problema. La FAM nunca ha tenido la autonomía política ni burocrática suficiente para impulsar sus propios programas de adquisición de forma independiente. Y esto, como pueden imaginar, es un enorme problema institucional para cualquier nación. Pero, ¿por qué? En la década de 1950, el entonces jefe de la FAM buscó la autonomía de la institución y propuso crear una Secretaría del Aire. En noviembre de 1955 se celebró un debate en el Senado de la República sobre la posibilidad de crear dicha secretaría, pero fue rechazada. Se argumentó que rompería la coordinación entre los cuerpos terrestres y aéreos y que supondría una carga excesiva para el presupuesto de la nación. Fue la primera y última vez que el tema se trató a ese nivel político. Desde entonces, la FAM ha funcionado como una extensión funcional del ejército, lo que ha limitado su capacidad para articular una doctrina de poder aéreo verdaderamente autónoma. En otras palabras, la falta de visión de algunos políticos y militares llevó a esta ausencia de autonomía, que en mi opinión es irracional. La entrada de México en la era supersónica fue relativamente tardía y estuvo profundamente condicionada por la geopolítica de la Guerra Fría. El país adquirió 12 cazas Tiger II de Northrop en 1982 a través de un programa de ventas militares extranjeras, FMS, de Estados Unidos llamado Peace Aztec. Sin embargo, antes de que se cerrara el acuerdo, México pasó por una década turbulenta tratando de conseguir un caza ligero. Después de que Estados Unidos rechazara una venta inicial de F-5E-F a principios de la década de 1970, Washington también bloqueó la adquisición por parte de México de cazas israelíes Kathir C-2, equipados con motores turborreactores General Electric J-79 de fabricación estadounidense.
Este episodio es revelador. El país se mostró incapaz de ejercer plena soberanía sobre sus propias decisiones de adquisición militar, un patrón que se repetiría en las décadas siguientes y que a menudo sigue siendo subestimado en los análisis convencionales. Aún así, no parece justo atribuir toda la responsabilidad a Estados Unidos. Es evidente que también faltó la voluntad política para buscar socios alternativos o soluciones que permitieran la adquisición de un caza. Esto no elimina el peso de la influencia estadounidense, pero plantea una pregunta inevitable. ¿Cuál fue, al fin y al cabo, el papel de las propias decisiones internas mexicanas? La era de los cazas supersónicos comenzó formalmente en 1982, con la creación del 401 Escuadrón de Defensa Aérea, compuesto por 12 Northrop F-5 Tiger II, 10 F-5E monoplaza y 2 F-5F biplaza. Estos no fueron los primeros aviones a reacción del inventario mexicano, pero representaron los primeros interceptores supersónicos del país. Sus misiones incluían la protección de instalaciones estratégicas, el patrullaje de fronteras, el apoyo a operaciones de lucha contra el narcotráfico, el entrenamiento de tripulaciones, la disuasión contra amenazas externas y, en situaciones de desastres naturales, el reconocimiento aéreo en apoyo a la población civil. Aún así, una docena de cazas ligeros nunca constituyeron una fuerza aérea de combate compatible con la dimensión territorial y la complejidad geoestratégica de México. Esa flota era insuficiente para garantizar la protección constante del espacio aéreo nacional, aunque permitía cumplir misiones puntuales de soberanía aérea sobre centros poblacionales importantes y durante eventos considerados críticos. El declive fue gradual, pero inevitable. La Escuadra 401 siguió volando en sus misiones, pero los altos costos de combustible y mantenimiento llevaron al F-5 a quedar prácticamente inactivo. Con ello, se perdieron pilotos entrenados y los recursos se destinaron a otras aeronaves más útiles en la lucha contra las insurgencias. Dado que la guerra contra el narcotráfico exigía toda la atención y los recursos disponibles, resultó imposible mantener en funcionamiento los cazas de combate aéreo. En 2017, la Fuerza Aérea Mexicana retiró de servicio sus 8 cazas F-5E/F Tiger II. 6 de estos aviones aún pertenecen a la Fuerza Aérea, pero están inmovilizados en tierra. Fueron retirados porque resultaba muy caro mantenerlos en funcionamiento y faltaban piezas para reparar estas antiguas aeronaves. Cabe mencionar que los F-5 aún aparecieron algunas veces después de 2017. Por ejemplo, la Escuadra Aérea 401 preparó sus cazas F-5 para el desfile militar del 16 de septiembre en los últimos años. Esta preparación llevó más de 6 semanas. La escuadra cuenta con 12 pilotos, 6 de los cuales saben pilotar el F-5 y 4 fueron elegidos para participar en el desfile. Parece irónico, un país como México se encuentra en esta situación hasta el punto de tener 4 pilotos de los que no se sabe con certeza que pilotan solo para desfilar. El intento más importante de comprar nuevos aviones se produjo cuando Felipe Calderón era presidente. Desde 2007, la Fuerza Aérea Mexicana quería comprar aviones F-16 para sustituir a los antiguos F-5E/F Tiger II. El entonces secretario de Defensa Nacional, el general Guillermo Galván, solicitó fondos a la Cámara de Diputados para comprar misiles antiaéreos y montar una escuadrilla de aviones F-16, comprando 4 aviones al año. Sin embargo, los diputados no aprobaron la solicitud. Dijeron que no había suficiente dinero y solo aprobaron fondos para aviones de transporte y helicópteros. Esta decisión del Congreso definió la política de defensa aérea de México hasta el día de hoy. El país prefirió invertir en transporte, logística y seguridad interna en lugar de comprar aviones de combate. Según datos recopilados por la WDMMA y Flight Global, la flota activa de la FAM comprende 326 aeronaves, que incluyen desde helicópteros y Cessna Citation hasta Lockheed Martin C-130 y aviones de pasajeros. Aunque el número puede parecer grande, la Fuerza Aérea es mucho más pequeña que la de otros países.
Además, la FAM es una de las pocas fuerzas aéreas sin cazas activos tras la retirada de sus Northrop F-5 en 2017. La concentración de fuerzas se distribuye en 39 unidades de combate, 136 de apoyo general, 150 de entrenamiento de pilotos y tripulación y 11 de adquisición futura, con una clasificación global de 64 de 129 fuerzas aéreas seguidas. Se adquirieron 54 contenedores HMP-400LC con ametralladoras calibre 0,50 pulgadas para 27 aviones T-6C Plus Texan II, con el fin de completar la capacidad ofensiva de estas aeronaves. Los T-6C son los aviones tácticos más numerosos de la Fuerza Aérea Mexicana, desplegados en las escuadras aéreas 201 en Cozumel, 202 en Tuxtla Gutiérrez, 203 en Ensenada, 204 en Hermosillo, 205 en Santa Gertrudis y 402 en Ixtepec. Esta distribución geográfica refleja una lógica de cobertura territorial centrada en las zonas fronterizas y las rutas de tráfico aéreo ilícito, más que en la defensa ante una amenaza estatal convencional. Me parece particularmente revelador que las escuadras tácticas estén posicionadas en puntos de control antinarcóticos y no en una configuración que maximice la interceptación contra amenazas externas. La FAM opera 18 helicópteros UH-60M destacados en el norte de México en los escuadrones aéreos 107 y 108, además de 6 helicópteros UH-60L en el sureste. Se adquirieron 300-408 municiones aéreas de diversos calibres y 10 ametralladoras calibre 0,50 pulgadas con sistema de múltiples cañones giratorios para instalarlas en los helicópteros Sikorsky Black Hawk UH-225M Cougar, con el objetivo de incrementar la capacidad ofensiva y defensiva de las aeronaves de carga. Bien, pero ¿cómo protege México su espacio aéreo? La respuesta pasa por el Sistema Integral de Vigilancia Aérea, SIVA. Obviamente no es el escenario ideal, pero el país tampoco está completamente ciego. Hay, por así decirlo, algunos ojos puestos en el cielo. El SIVA es el componente más sofisticado de la defensa aérea mexicana. Funciona combinando radares instalados en tierra, equipos de detección en aeronaves, aviones interceptores y helicópteros con tropas del ejército, formando un sistema integrado orientado a la seguridad del espacio aéreo. Esta plataforma de vigilancia por radar es hoy la más avanzada de México. Aunque su columna vertebral está compuesta por radares terrestres, el sistema también opera medios aéreos como el Embraer 145 AEWC y el Embraer 145 RS AGS, además del Fairchild 76 Metro, que también es un elemento importante. La posesión de una aeronave AEWC coloca a México en un grupo relativamente selecto de países con capacidad de alerta temprana aerotransportada junto a naciones como Brasil, Grecia e India. La aeronave destinada a la vigilancia de fronteras y costas fue entregada en junio de 2004. Aún así, la cobertura de radar del país sigue siendo bastante limitada. Los sistemas actuales alcanzan alrededor del 32% del espacio aéreo mexicano, por lo que la Sedena busca expandir la vigilancia al resto del territorio. Otro punto delicado es que todos los radares instalados fueron fabricados en el extranjero, lo que revela una dependencia tecnológica relevante. En la práctica, esto puede ser aún más preocupante que la ausencia de cazas supersónicos. Si la mayoría de las incursiones aéreas ni siquiera se detectan, interceptarlas se vuelve imposible independientemente de las aeronaves disponibles. En la actualidad, el SIVA opera 4 radares tridimensionales de largo alcance AN/TPS-78 en la frontera sureste con Guatemala y Belice. También se han adquirido radares GM400 Groundmaster 3D para reforzar la vigilancia en el norte del país, en el marco de contratos que suman más de $100 millones. Las instalaciones en Baja California Sur y Hermosillo, en el estado de Sonora, han ampliado la capacidad de alerta temprana en el noroeste de México. Además, las fuerzas de seguridad de México dependen en gran medida de los datos compartidos por Estados Unidos recopilados por radares terrestres y sensores instalados en aerostatos en la frontera.
Dado que la cobertura nacional aún es parcial, el CIBA se estructuró para recibir e integrar esta información externa. Esta dependencia es, al mismo tiempo, la mayor fortaleza y la mayor vulnerabilidad del modelo mexicano. México no es el único país que vive este tipo de relación asimétrica. Algo similar ocurre en cierta medida con Canadá. Ser vecino de Estados Unidos conlleva garantías implícitas de seguridad, pero también crea un nivel de dependencia difícil de ignorar. La pregunta central es, ¿México realmente necesita cazas supersónicos para hacer frente a sus amenazas reales? La respuesta, como suele ocurrir, es compleja y depende del horizonte temporal y del tipo de amenaza que se considere. A corto y medio plazo, la respuesta práctica es no, o al menos no está clara. Los mayores peligros para la seguridad de México no provienen de ataques aéreos de otros países, sino del crimen organizado, el tráfico de drogas por avión, los problemas fronterizos y la seguridad interna. Para combatir estas amenazas, los aviones armados T-6C y PC-7, los helicópteros Black Hawk y Cougar y los aviones de vigilancia Embraer son más útiles que tener un grupo de cazas F-16 o Gripen. Esto se debe a que la Fuerza Aérea de México no tiene grandes amenazas. Al sur no hay peligros importantes y al norte se encuentra la poderosa Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esta sencilla situación explica toda la estrategia militar de México. El país tiene al norte la mayor potencia militar del mundo y al sur países de América Central que no tienen un gran poder de ataque. En otras palabras, los vecinos del sur no representan ninguna amenaza y en cuanto al vecino del norte, simplemente nada podría detenerlos. Aquí conviene introducir un matiz esencial que muchos análisis omiten. La seguridad que proporciona la proximidad geográfica con Estados Unidos funciona, en la práctica, como un paraguas de defensa aérea implícito. Aunque México no es miembro del NORAD, como lo es Canadá, la propia lógica estratégica estadounidense hace difícil imaginar un escenario en el que una amenaza aérea convencional contra el territorio mexicano no provocara algún tipo de respuesta por parte de Estados Unidos. Esta realidad geopolítica, no codificada en ningún tratado, pero profundamente arraigada en la estructura del sistema internacional, reduce significativamente la utilidad marginal de los cazas supersónicos mexicanos para la defensa territorial convencional. Esta tensión entre la dependencia en materia de seguridad y la autonomía soberana constituye, en mi opinión, el dilema central de la defensa aérea mexicana. El país no puede, por razones políticas y de identidad profundas, subordinar formalmente su defensa aérea a Estados Unidos, como lo hizo Canadá a través del NORAD. Tampoco puede, por limitaciones presupuestarias y de priorización estratégica, desarrollar una capacidad autónoma de defensa aérea convencional comparable a la de potencias regionales como Brasil o Chile. Aún así, el modelo actual presenta graves vulnerabilidades estructurales que requieren una evaluación honesta. México es hoy incapaz de interceptar aeronaves rápidas que violan su espacio aéreo. La Fuerza Aérea Mexicana depende de aviones de entrenamiento de ataque ligero con turbohélice para las patrullas aéreas armadas, ninguno de los cuales constituye un sustituto real de los cazas de defensa aérea. Un T-6C con una velocidad máxima de poco más de 500 km por hora simplemente no puede interceptar un jet ejecutivo o un avión comercial desviado que vuele a más de 800 km por hora. Esta limitación no es solo teórica, tiene implicaciones directas para la seguridad del espacio aéreo frente a amenazas asimétricas, como el terrorismo aéreo. En otras palabras, ni siquiera las aeronaves civiles potencialmente utilizadas por los cárteles podrían ser interceptadas eficazmente por la Fuerza Aérea Mexicana. Bueno, es importante reconocer un punto esencial. Solo el gobierno y los propios militares mexicanos, con acceso a información clasificada y a la planificación estratégica interna, podrían explicar de forma completa por qué el país mantiene una fuerza aérea relativamente modesta, especialmente en capacidad de combate supersónico. Lo que he presentado aquí es solo un análisis basado en información pública y fuentes abiertas, útiles pero inevitablemente incompletas.
Muchos detalles operativos, decisiones estratégicas a largo plazo y evaluaciones internas simplemente no están disponibles para los observadores externos. Aún así, comprender estas limitaciones ya ayuda a ver el panorama con más realismo. Espero sinceramente que te haya gustado este contenido y la reflexión que propone. Si te ha parecido interesante, considera suscribirte al canal para seguir los próximos videos. Gracias por vernos y hasta la próxima.